Entonces, vamos a compartir pantalla y os enseño los dos ejemplos. Entonces, en primer lugar tenemos una empresa que llama empresa Acme y en segundo lugar tenemos empresas Flancrest. Por si alguno no coge la referencia, empresas Flancrest es de un capítulo de Los Simpsons. Entonces, ¿por qué vamos a ver dos casos? Al principio lo planteamos como uno, pero ¿cuál es el interés de ver dos casos distintos? El interés está en que podamos ver diferentes problemáticas y por qué, de hecho, una buena práctica de buen reporting, que después iremos en más profundidad, es que aunque hay principios muy generales que aplican en todos, no es el mismo reporting el de Apple que el de FedEx, obviamente, o no va a ser el mismo reporting el de Amazon que el de Google, porque al final cada uno tiene una casuística, unas métricas y algo concreto que incluso siendo modelos de negocio parecido, hace que el reporting tenga que ser distinto y que las conclusiones vayan a ser muy distintas. Entonces, el primer caso, la empresa Acme es una empresa que es una startup, que es un modelo de SaaS, es un modelo de SaaS B2B en este caso, pero además B2B Deep Tech, que lo que hace es vender licencias de muy alto precio, de muy alto valor. Ya podemos aquí ir viendo alguna pista, que bueno, la comentaremos después, pero el valor medio anual de sus contratos es de 100.000 euros, que eso es muy alto. Y también la segunda particularidad es que tiene a su vez tres empresas. Tiene una matriz y dos filiales, una que opera en Europa y otra que opera en Estados Unidos. Digo, perdón, en Asia-Pacífico, disculpad. Una en Europa y otra en Asia-Pacífico. Entonces, son eso, tres empresas, la matriz y esas dos, y el negocio se desarrolla por separado, tanto en la parte europea como en la parte asiática. ¿Cómo es la otra empresa? La otra empresa, que es Empresas Flancres, también es un SaaS B2B, pero tiene también componente B2C, tiene componente de servicios y tiene componente de consultoría, que eso vamos a ver que nos va a afectar a algunas de las métricas. También las empresas Flancrest siempre son, o sea, es solamente una empresa. Sí que distinguen ellos a nivel negocio, pero no a nivel empresa, no existe una matriz, no existe una subsidiaria. A nivel negocio distinguen lo que es España versus Rest of the World. Esto es muy típico porque las métricas son muy distintas en un país donde ya estás consolidado que cuando empiezas a internacionalizarte. Y lo que veremos también después en buenas prácticas es cuándo tiene sentido segmentar y cuándo no. Entonces, ¿qué estructura general siguen los dos y qué estructura general sigue un buen reporting? Pues tiene varias cosas. En primer lugar, como veis, tenemos unas pestañas que son de reporting y unas pestañas que son de forecast. ¿Esto por qué es? En una startup es o sea, que cambia tanto de enero a diciembre por la naturaleza de incertidumbre propia de cualquier startup que necesitamos siempre tener un forecast actualizado. Eso es bastante clave y eso es típico que se puede olvidar también. Entonces, y además, si os fijáis, viéndolo en detalle, la estructura es casi exacta en forecast y en reporting. ¿Por qué? Porque yo no quiero ver la empresa con unos ojos, con una estructura, con unas métricas a pasado que no sean las mismas a futuro. O no tiene sentido que yo diga a futuro, oye, es que nuestro porcentaje de upsell de clientes a los que van a empezar a pagar más por el contrato es X% si a día de hoy no tengo ni idea de cuál es. Entonces, por esa razón, tiene que ser siempre muy paralelo el pasado y el futuro. Em, Además, bueno, por cierto, y en este caso es que ni se ve porque he escondido las otras pestañas. Todas las pestañas que vamos a ver aquí son de output. Es decir, no hay nada que tengamos que meter como input directamente tecleando como si tecleando, vamos, o metiéndolo de otra pestaña o de otro programa en estas hojas. Estas son de output puro y el input puro está en unas pestañas que, bueno, he escondido al efecto, pero que serían las que nos ayudarán a tener tanto la información del reporting como las proyecciones del forecast. Ese punto es bastante importante también, esa separación, porque si no, sobre todo, si uno quiere manipularlo, va a empezar a tocar aquí, esto no se va a sincronizar con la otra hoja y no va a tener ningún sentido. En tercer lugar, en ambos casos tenemos una hoja de portada, de resumen, que está en orden es muy opcional y muy simplemente para poder ver de un vistazo a la empresa, pero después tenemos P&L, Cash Flow y KPIs. El mantra de métricas P&L y Cash Flow
nosotros siempre lo tenemos así, o sea, ya para nosotros es una frase hecha, tanto a efectos de ventas, como en documentos internos, como en manera de separar todo, siempre es P&L, cash y métricas. ¿Por qué es esto? Porque efectivamente el P&L al final no deja de ser la cuenta de resultados de la empresa y el beneficio de una empresa en última instancia va a estar ahí, pero en las startups, por su naturaleza, por la problemática habitual de una startup, de que tiene golpes de financiación, las famosas rondas, el cash es lo que vamos a querer tener siempre absolutamente cerca y absolutamente controlado. Y por último, los KPIs son lo que te va a decir sobre todo el futuro o la salud de tu negocio a un nivel más profundo que el P&L no te puede dar. Entonces, P&L, cash flow y KPIs, como veis, P&L, cash flow y métricas está reproducido tanto en pasado como en futuro. Después es verdad que puede haber alguna cosa, como veremos, pipeline y cohortes, que son ya particularidades de unos KPIs en concreto que puedan aplicar, en un caso tiene más sentido a pasado, a futuro, etc. Después, en todas las pestañas, estoy yendo muy general. Primero, estructura top-down, hablamos muy general y ahora entraremos más al detalle, pestaña por pestaña. En todas las hojas lo que hacemos es unas columnas de mes a mes. Nosotros nos gusta simplemente mostrar los 3 últimos meses porque no sea tanto ruido, por decirlo así. Pero tiene que haber unos números reales mes a mes que comparen contra un business plan mes a mes y nos diga su diferencia y su diferencia porcentual. Porque a veces la diferencia en valor absoluto va a ser lo más importante, pero a veces, como puede ser en una partida de las más importantes de la empresa, ya sea de ingreso y gasto, muy elevadas, pues ahí la cantidad porcentual igual es pequeña de desviación, pero la cantidad absoluta igual son 200.000 euros. Entonces, en esos casos nos va a importar esta visión. Y en casos más pequeños, pues si un gasto en vez de 100 euros son 200, es el doble, pero la diferencia es muy poca. Entonces, las dos visiones de diferencia en absoluto y diferencia porcentual es clave. También tener el acumulado del año. Esto como es lógico y sobre todo según va pasando el tiempo. Tú al final tus objetivos muchas veces son anuales que tú has decidido, que tú has construido a partir de proyecciones mensuales, pero te van a juzgar por qué tal va el año. O igual, por supuesto, tuviste unos primeros meses que fueron malos, pero ahora estás compensando lo de largo. Entonces, ¿han compensado los nuevos meses los antiguos meses? Pues esto te lo da la información siempre year to date, que en este caso es la información pues de enero a junio sumada. Entonces, esa estructura, por cierto, vamos, es que la podéis ver desde ya, la tenemos en todas las hojas, en las de reporting. ¿Por qué? Pues las de reporting son las que decimos actuals contra business plan. Y KPIs lo mismo, actuals contra business plan. Es muy visual también y ayuda el tener una misma estructura para todas las hojas, o sea, cuanto más homogéneo para que uno lo siga. A futuro, por cierto, no vamos a tener esa comparación con el business plan, pero sí es clave tener los números reales hasta la fecha y con el forecast más actualizado posible a futuro para que lo veamos y tengamos el dibujo de cómo quedaría el año al final si las cosas ocurren, como ya han ocurrido hasta la fecha y como esperaría el resto del año. También otro mantra nuestro muy habitual es que digamos eso, que es, siempre hacemos un business plan, después mes a mes la comparación contra el business plan y después el forecast siempre actualizado. Esa triple imagen sí hay que tenerla siempre. Después, también insisto, ¿por qué, por ejemplo, en este caso, o sea, dentro de estas generalidades que yo creo que hasta el momento todo lo que he dicho aplicaría para el reporting de cualquier empresa, ¿por qué en ACME tenemos el pipeline y por qué en Flancrest tenemos las cohortes? Ahora entraré en más detalle, pero hay una diferencia ya clave que he comentado al principio. Bueno, la he comentado sobre todo de ACME. ACME son contratos enormes. ACME hace contratos normalmente de 100.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer menos contratos, va a hacerlos de vez en cuando y por tanto va a importar el pipeline. Va a importar el pipeline, bueno, por cierto, por si estoy usando demasiado argot, el pipeline es el acumulado que tenemos de potenciales ventas. Pues hay hay 30 empresas que tenemos que sumarían 930.000 euros que con las que ya hemos estudiado, otras que estamos pendientes de análisis, otras que ya les hemos propuesto un piloto, otras que tal y otras a las que ya les hemos hecho propuesta y otras que estamos negociando. Eso es el pipeline. Entonces, ¿por qué tiene sentido verlo en ACME, que son en contratos gordísimos de 100.000 euros, y no tiene tanto sentido o no es tan crucial o no es para el reporting de inversores, sí para el jefe de ventas, el hecho del pipeline? Porque tú te vas a estar varios meses
en Acme sin vender, o puedes estar varios meses sin vender, porque son pocos contratos muy grandes. Pero no es lo mismo decir, oye, tengo dos enormes que ya estoy a punto de cerrar, en este caso, por cierto, dos cuya media sería 300.000 euros, a decir, oye, no tengo nada. Si todo esto fueran ceros, decir, oye, no he cerrado ningún contrato en muchos meses y además eso que me queda. ¿Y por qué, en cambio, en Flancrest es interesante ver las cohortes? Flancrest es una empresa con menos de 1.000 euros de contrato anual. Si lo pensáis, eso es bastante poco. O sea, Netflix siendo 14 euros, pues 14 por 12, los 170 euros que sean al año o parecido. Esto sería simplemente un software de 4 veces más o algo así, que para una empresa, pues lógicamente es algo perfectamente asumible. ¿Qué pasa? Que a cambio tú captas muchos clientes al mes. Esto ahora lo veremos de varias maneras con los KPIs, por ejemplo, o lo podemos ver eso, de los nuevos clientes al mes que hacen, 77 nuevas cuentas, 61 nuevas cuentas, 44 nuevas cuentas, por ejemplo. Entonces sí que es interesante ver un análisis de cohortes, que luego estudiaremos un poco más a fondo, y ver que en un caso así sí que te importa, oye, yo estoy captando muchos clientes, pero ¿cómo evolucionan? ¿Se quedan todos a lo largo del tiempo? ¿Se me caen muchos? ¿Cada vez me pagan más o cada vez me pagan menos? Porque contratan otros servicios. Por eso, aunque vamos a ver cosas muy generales y el foco de hecho queremos hacerlo, pues que sea lo más útil para cualquiera y por tanto en los focos generales, sí que no nos podemos olvidar de que cada empresa es cada empresa. Y al final va a tener que ser un tema muy importante a tener en cuenta y al final que las decisiones de negocio sean significativas. No decir, oye, yo es que tengo un reporting muy bueno, muy básico, pero no me ayuda en el negocio. Tiene que ser accionable siempre. Entonces, también hay otro punto importante que es diferente entre las dos. Si os fijáis, aquí, que la ronda de financiación de ACME, por cierto, que tuvo a principio de año, era para potenciar Asia-Pacífico. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que vamos a invertir más en costes, es decir, vamos a gastar más en la empresa para Asia-Pacífico, que esperamos que dé una rentabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, y eso sería en la parte de input, es a cada gasto asignar si pertenece a Headquarters, si pertenece a la sección europea o si pertenece a la sección de Asia. ¿Qué pasa? Que esto no tiene por qué ser, cuando antes se decía, las matriz con la empresa europea y con la empresa asiática, porque puede haber mil casuísticas con eso. No tiene por qué serlo, pero es a nivel de negocio, yo cuánto estoy invirtiendo en Asia-Pacífico y cuánto me está devolviendo. Porque yo lo que veo es que de momento no es rentable la unidad. Europa sí que es rentable. Europa lleva mucho más tiempo, es rentable y me aporta. Headquarters es puro coste. Pues lógicamente las regiones van a tener que soportarse a sí mismas, que generar ingresos, que financie los headquarters. Y todo eso es una lógica de negocio. Como podéis decir, un Starbucks tiene que financiarse a sí mismo, después a los headquarters del país, después a Seattle y después a dar dividendos. Eso que es una lógica muy clara y muy básica, no puede no estar reflejado en el reporting. ¿Nuestras unidades de negocio son rentables o no? Esa pregunta es clave y es muy fácil no hacerla. Luego también en ambos casos, porque esto en Flancrest también, Flancrest es una sola empresa, hemos dicho. Flancrest además, como veis, tiene un crecimiento muy estable y nos gusta mucho. Y sí que tenemos una subdivisión en España, el Rest of the World y en cohortes, tanto para eso, España y Rest of the World, a nivel métricas. ¿Por qué? Lo mismo. Flancrest empieza en España, se hace madura en España y después dice, voy a empezar a comerme el mundo fuera. ¿Qué pasa? Que las métricas van a ser muy diferentes. Si tiramos la misma media, si nos olvidáramos de esta pestaña, aquí la tenemos agregada. Nosotros sí que tenemos una pestaña agregada de KPIs. Pero, por ejemplo, donde aquí vemos que el crecimiento es 3%, en España es menos del 2%, en Rest of the World es 11%. Entonces, si uno tira la media ciegamente, estas cosas no las va a ver. Y entonces, cada uno por eso, esa estructura de subdivisión, en un caso tiene sentido la de P&L, por la diferencia de inversión y porque tenemos incluso una empresa y empleados allí, en otro va a ser por KPIs. Entonces, nos metemos ya en hojas particulares. Bueno, en primer lugar, la hoja de portada no me quiero enrollar porque la hoja de portada al final depende mucho, nosotros tenemos algunos básicos, pero al final depende mucho de de lo que la empresa en concreto quiera ver. Es decir, al final, eso, pues son casuísticas y nos dicen, oye, esta métrica que tienes puesta en la hoja de KPIs
pues por favor, ponérnosla en la portada, que le va a interesar mucho a nuestros inversores, por ejemplo. Y tú dices, vale, pues por ejemplo, en este caso pusimos aquí una parte de pipeline o una parte de, si no me equivoco, en esta está el runway y en esta otra no, por ejemplo. Pues estas cosas sí que las hacemos un poco según tal. Por eso no me quiero enrollar en esta hoja. Ahora iremos por las métricas en las otras. Sí que de gráficas, solo ya hay una cosa llamativa que sí que quiero dejar. Aquí, como veis, hablamos del EBITDA y del cash. Pero a la hora de hablar de ingresos, ni siquiera hablamos del ingreso contable. En un SaaS siempre importa más el ARR, el Annual Recurrent Revenue, los ingresos del último mes recurrentes multiplicados por 12 son más importantes que el ingreso acumulado del año, por ejemplo. Esto en los dos nos pasa igual, por cierto. Esto ya es típico de decir, oye, no pequemos de hacer un reporting demasiado financiero, en el mal sentido de la palabra. Un reporting demasiado financiero tendrá estupendamente el balance y las amortizaciones y lo que quieras, pero no te va a hablar de ARR. Y un inversor lo que quiere ver, aunque lo otro lógicamente tiene que estar controlado, es el ARR y donde va a buscar, se le va a ir los ojos. Entonces, la hoja de P&L, por ejemplo. Pues en la hoja de P&L, en primer lugar, ¿qué destaca? Que a diferencia de un reporting muy financiero, el mejor reporting está basado en centros de coste. Entonces, es mucho más importante para la empresa ver cuánto gasta en marketing que cuánto gasta en servicios profesionales independientes, que es la cuenta contable 623. Es mucho más importante ese tipo de visión. Entonces, si la empresa tiene varias líneas de negocio, como suele ser el caso, aunque tengan una fundamental, lo dividimos en líneas de negocio. Pueden no estar divididas en la contabilidad, pero sí en las líneas de negocio. Entonces, por un lado vamos a tener la de los ingresos recurrentes, en este caso, en el caso de ACME. Por otro lado, en ocasiones dan servicios, pero como veis, muy minoritario. En otros casos hacen instalación de su software. Esto es típico, sobre todo en softwares muy caros. ¿Y qué es esta línea de ajustes? Esta línea de ajustes hace un cuadre súper importante, aunque parece una tontería. El P&L, proyectado así, estas cifras no deben venir de lo que creías que ibas a gastar, no debe venir de las métricas de negocio que te da Tableau o el Salesforce o lo que sea. Esto tiene que coincidir con contabilidad, tanto ingresos como EBITDA. Tiene que ser algo muy claro que vaya de arriba abajo. Entonces, eso coincide con la contabilidad, pero tú lo divides en centros de coste. Tus métricas de negocio pueden ser un poco diferentes a la contabilidad por múltiples razones. Por diferencia de tipo de cambio, por un ajuste contable que has hecho ya en el año siguiente y por tanto no lo puedes cambiar de ejercicio. Por un tema de una promoción que para un cliente con un mismo contrato has decidido estirarle 3 meses más. Entonces tu MRR ya no va a cuadrar con tu contabilidad. Esto es súper normal, pero esto es típico fallo que si no se pone bien, tú le vas a decir a tus inversores, oye, mis ingresos son estos, 197, 210, o peor aún, ¿no? En este ejemplo. Oye, mis ingresos en abril son 85. Por otro lado, te piden el P&L financiero, porque te piden balance P&L y lo que sea. Te dice por qué pones 79 en el otro. Entonces, estos ajustes hay que tenerlos controlados, hay que saber por qué son y tener muy claro cuándo hablamos de ingresos y cuándo hablamos de métricas de negocio. Después, bajamos a infraestructura. Bueno, a margen bruto. Los costes que nos quiten margen bruto. Yo creo que el margen bruto lo explico muy rápido, pero sería eso. ¿Qué gastos estamos incurriendo por cada euro de ingresos necesariamente? Entonces, ¿qué suele ser en un SaaS, por ejemplo? Pues se le quita la infraestructura, los servidores. Cuantos más servidores tengas, cuantos más clientes tengas, más gasto en servidores tendrás. Y después, una manera bastante útil de estructurarlo es dividir en personal, en gastos de personal y gastos operativos. Los gastos de personal suelen ser, y ojo que este ejemplo no ocurre, y ahora explico por qué, suelen ser el 80% de los gastos fijos de la empresa. Luego, por esa razón, es bastante útil tener bastante controlado gastos de personal por separado y otros gastos operativos por otro. Y nosotros solemos usar estos 5 centros de coste como base. Ahora veremos que en Flancrest, por petición de la empresa y porque tiene más sentido por su negocio y porque es una empresa que tiene 50 y pico empleados en lugar de 16, tienen otros centros de coste subdivididos respecto a estos. Pero lo más típico es que en una startup tú quieras medir operaciones, por un lado, o customer service,
que es lo más parecido a cuantos más clientes tengas, también vas a necesitar a priori más gente que los sirva, gente de ventas, gente de marketing. Aquí este centro de coste siempre es o IT, o I+D, o tecnología, es decir, desarrolladores, que suele ser un gasto, pues como veis en este caso, casi la mitad, y administrativo, que aquí puede estar CEO, finanzas o lo que sea. Y luego por separar los gastos operativos. Lo que nos va a conducir lo grueso y se va a mover creciente, pero dentro de un orden de forma controlable, es el personal. Pero es importante saber, por ejemplo, los gastos operativos, si de repente estamos gastando más o menos, y en qué centro de coste. También es muy útil tener la misma estructura, aunque esto, por ejemplo, en el otro caso no pasa, por la subdivisión de centros de coste que os comentamos. Pero es útil tener la misma estructura porque normalmente hay un jefe de ventas y entonces tú le puedes decir por qué estamos gastando tanto en gastos operativos de ventas. O hay un jefe, hay un CTO, que es el jefe del equipo de I+D, y le puedes preguntar por qué estamos gastando tanto en proveedores externos en I+D. La suma de ambos nos da una cifra de costes fijos al mes, que esto es bastante importante para ver efectivamente, oye, si no tuviéramos ingresos, ¿qué pasa? O cuánto estamos invirtiendo. Y luego ya vemos qué revenue tenemos. Y con esto llegamos a un EBITDA ajustado. ¿Por qué la necesidad de meter un EBITDA ajustado antes del EBITDA, que este sería el EBITDA contable? ¿Qué necesidad tiene y qué estamos metiendo en estos Other Results y Other Costs? Pues aquí metemos cosas que no son recurrentes, que son completamente extraordinarias para el negocio y que efectivamente no queremos decir, por ejemplo, en este caso, como hubo ronda a principio de año, aquí hay unos gastos tremendos de Other Cost. No queremos decir, oye, es que enero y febrero fueron meses malísimos. Si lo pusiéramos aquí, oye, es que nuestros gastos fijos fueron tremendos, nuestro EBITDA ajustado fue nefasto. No, lo que queremos decir es, oye, hubo otra cosa completamente excepcional, ajena y tal, que se gastó en enero y febrero. Pero no quiere decir que enero y febrero fueran meses en los que fueran malísima la empresa. Y por eso esa necesidad. Y por último, después del EBITDA ajustado, que es normalmente nosotros, cuando hablamos de EBITDA, solemos con nuestros clientes o del resultado de cómo va, vamos a EBITDA ajustado. Solemos explicar qué hay por debajo, pero para ver qué tal va la empresa, vamos a EBITDA ajustado. Y por último, efectivamente, el EBITDA, que coincide con la contabilidad. De nuevo, perdón que insista con la coincidencia de contabilidad, pero es de los síntomas más claros de buen reporting versus mal reporting. Por cierto, aquí también estaréis pensando, oye, pero estos tíos tienen 3 empresas. Aquí, y por cierto, en este caso en particular, con diferentes divisas. Aquí estamos agregando las 3 contabilidades. Estamos formando lo que sería una especie de consolidación, en este caso. Porque es lo que nos interesa en este momento. Después sí que tendríamos la subdivisión de cuánto dinero se gasta en headquarters, en Europa y en Asia Pacífico por centro de coste. Y de hecho aquí abajo también lo añadimos por empresa. Pero no me quiero enrollar, por esta casuística es sobre todo es ya de empresas bastante más grandes o, bueno, en este caso no es tan grande, pero sí más particular. Es una casuística no tan habitual la de tener 3 empresas, por ejemplo, en este caso, que sean parte de la startup. Entonces, la hoja de P&L, esa estructura, bueno, como decíamos antes, la vertical, meses, business plan, comparaciones, year to date y comparaciones, y de arriba abajo por centro de coste, de manera que sea útil para el negocio, pero que coincida siempre en contabilidad. Después, la hoja de cash. La hoja de cash también es importantísima. Sobre todo, no tanto justo después de una ronda, sino cuando ya queda menos para la siguiente, como veremos en el otro caso. Aquí, ¿qué vemos? Al final tiene que ser una estructura, no necesariamente hay que subdividirlo pues, en tantos centros de coste o lo que sea, entonces porque sería redundante, incluso podría llevar a confusión. No hace falta tanta subdivisión, pero sí hace falta una estructura ordenada. Entonces, hace falta en cualquier caso, cash al principio de periodo, que después tenemos unos gastos operativos, un cash flow operativo. Lo frecuente en una startup es que sea negativo en neto, que es los cobros menos los gastos normales, tanto de personal como operativos, ventas, CAPEX y en other cost, como decíamos. Al final es cash flow que sale de la empresa. Y por separado tenemos lo que sería el cash flow financiero. Entonces, aquí cuando nos entraron los 2,4 millones de euros en enero, pues lógicamente tiene que aparecer en un resumen de cash.
Y luego también, eso sí, si tuviéramos deuda, que este caso de empresa no la tiene, la otra sí, Flancres sí lo tiene. Ahora vamos también en detalle, lo vemos muy rápido. Pues aquí tendríamos nuestro repago de deuda. Pero aquí hay varias cosas importantes. Bueno, y por cierto, por último, impuestos, que en general para nuestras empresas suele ser el IVA y el impuesto de sociedades en el caso de que tenga beneficios. Todo esto da un cash flow total y todo esto da una posición de caja al final del periodo. Esto mes a mes. Del final del periodo, lógicamente, será la del inicio del periodo siguiente. Entonces, ¿qué particularidades hay aquí? Esto yo creo que se entiende fácil. Al final es cobros personal operativos, financiación de la empresa, intereses y deuda. Aquí una cosa muy importante es poner lo que se llama, o sea, ¿por qué el famoso cash burn? Que muchos de vosotros que trabajáis en startup conocéis, pero que es una métrica que no siempre es tan trivial de calcular. Y hay que tener mucho cuidado si se eligen, si se coge solo el último mes. ¿Por qué? Vayámonos a Flancrest, por ejemplo. En Flancrest, que es una empresa que está en España, siempre por definición es exclusivamente en España. Mirad aquí qué subida de gastos de personal, de cash flow de personal, tiene tan grande en julio. ¿Por qué? Por las retenciones del IRPF. Las retenciones del IRPF se pagan en enero, abril, julio y octubre. Y el IVA, por cierto, también, esto es una excepción porque la aplazaron, el IVA se paga también enero, abril, julio y octubre. Entonces, por eso mismo, como uno coja y diga, oye, voy a coger solo el último mes, estamos apañados, porque en principio va a ser un mes muy malo si es julio y mucho mejor si es mayo o junio. No puede depender de eso el mensaje a los inversores. Oye, estamos fatal. ¿Por qué? Porque es julio. No tiene ningún sentido. Entonces, por esa razón, en ambos casos lo que cogemos es la media de los últimos 3 meses. ¿Vale? Entonces, la media de los últimos 3 meses, que bueno, en este caso, por ejemplo, que no hay divisa, sí que tendría que coincidir exacto, sí. La media de los últimos 3 meses es la que nosotros vamos a elegir para decir esto es lo que estamos quemando de media al mes. Agosto y septiembre van a ser un poco mejores, octubre va a ser bastante peor, pero la media trimestral que podríamos esperar a futuro, antes de meternos a forecast, es esta. Y por cierto, ponemos una diferente operativa y una diferente teniendo en cuenta también que, oye, que sin tener en cuenta financiación, teniendo en cuenta que las deudas también hay que pagarlas. Como veis aquí, Flancres sí que está endeudada. Y entonces Flancres sí que está gastando en deuda y por tanto tiene que tener en cuenta que le va a salir un cash para pagar esa deuda. Entonces, también por cierto, con estas dos, aquí ya tenemos un insight bastante importante, que es el runway estimado. El runway es cuándo nos quedaríamos sin caja. Pues esto, si nosotros decimos, oye, es que estamos gastando 138 al mes y tenemos 1,3 millones, esto es directamente si estiráramos, ¿cuándo nos quedamos en negativo? En abril del 22. Y esta, en Flancrest, es enero del 22. Ojo, que estamos en septiembre. Estos números están sanitizados, pero si esto fuera verdad, a partir de aquí, creedme, los inversores, donde iban a ir es a esta hoja de cash flow y quieren que lo tengas controlado, pero vamos, al infinito. Y sobre todo, si estamos, como veis, ya la empresa va reduciendo, si miramos su media trimestral, ya está reduciendo gastos. Esto no es casual. Y así debe seguir en los siguientes meses. ¿Por qué? Porque tenemos un runway muy corto. Luego, la hoja. Entonces, por eso, o sea, la hoja de cash lo más importante es que cuadre también, lógicamente, con la contabilidad y con los bancos que cash tenemos al final del periodo. Y que o sea, y que aparte de una subdivisión, en mi opinión, no muy detallada, porque no hace falta, sí que hablemos del burn y sí que hablemos del random. Después, la hoja de KPIs. Esta va a depender mucho del modelo de negocio, como es lógico, ¿vale? Pero esta sí que se puede, o sea, y por eso no me quiero hiperenrollar porque esto es relativamente específico de SaaS. Pero sí que hay varias cosas que se pueden comentar. Uno, al ser un SaaS, voy a meter aquí métricas de SaaS. Y voy a meter métricas de SaaS que sé que son clave. Por ejemplo, el MRR, el Monthly Recurrent Revenue, del que hablábamos antes, ingreso mensual recurrente, y sus variaciones, que en el caso del SaaS es crucial saber, oye, yo tengo más que el mes pasado, pero tengo uno nuevo, tengo uno al que le estoy pagando menos, tengo uno que se me ha reactivado, que es pequeñito, y cosas así. Bueno, perdón, tengo 3 cuentas, que en total son tantos euros que se me han caído, tengo 14 cuentas. Cada cuenta de media, los famosos 100.000 euros que comentaba al principio que tiene de contrato, que al mes son 8.000.
Aquí hay métricas, de nuevo, no quiero ir tanto sobre las de SaaS en particular, sino métricas que, por ejemplo, un marketplace, pues son otras, pero son relativamente estándar. Y un e-commerce pueden ser otras, o puede importar más el inventario, por ejemplo, cosas así. Pero por un lado, son las puras de su tipo de modelo de negocio. En este caso, asterisco, añado el pipeline por lo importante que es. Y por otro lado están las métricas de eficiencia y luego el headcount, que ahora entramos. ¿Pero qué quiere decir las de eficiencia? Toda startup, y esto es lo que también le va a importar a los inversores infinito, toda startup se basa en yo tengo que hacer una inversión muy fuerte ahora que me va a ir rindiendo poco a poco. En realidad, toda inversión, me atrevería a decir, en la vida. O sea, tú al final pones 1.000 euros en bolsa que te podrías gastar, te sacrificas ahora poniendo los 1.000 euros a cambio de que en el futuro esperas que sean 2.000. Pues lógicamente aquí cualquier startup igual. Lo que pasa es que a una escala y un ritmo enorme y con unos unit economics importantísimos. Entonces, las métricas de eficiencia tienen que estar y sí que son, por mucho que pueda sorprender, muy, muy parecidas o tienen que estar unas básicas siempre en todas, sea cual sea el modelo de negocio. Entonces, ¿cómo compara el coste, lo más importante, el coste de adquisición del cliente? Yo me estoy gastando tanto en ventas y marketing y estoy captando en estas cuentas. Luego, mi coste de adquirir a cada cliente será este. Pero es el CAC, perdón, y el LTV. ¿Cuánto dinero me va a traer ese cliente a largo plazo? Que me lo va a traer lentamente, eso es otra historia. Pero ¿cuánto me va a traer en el largo plazo? Y así me vale la pena, o sea, así el inversor lo que ve ahí es, ¿vale la pena meter dinero en esta empresa? Si yo les doy dinero, ¿van a gastarse 100 en un cliente que después me va a devolver 1.000? Esa pregunta es fundamental. Entonces, el LTV que es lo más básico, también hay algunas otras que paso por encima, Sales Efficiency y Capital Efficiency, que son más particulares, también de eficiencia de ventas y tal. Son partes SaaS, no me quiero enrollar aquí. Pero sí con el concepto de que el LTV CAC o las métricas de eficiencia son comunes a todos, tienen que estar y los inversores van a ir a esta hoja volando también. Y luego, por último, como es relativamente lógico, y cuando el gasto más importante es personal, el headcount, que es decir, o sea, al final, empleados que tenemos en cada mes, a los que estamos pagando y por departamento. Esta estructura, de nuevo, eso también muy clave y muy esencial. Los KPIs son tan importantes o más como la contabilidad y lo estrictamente financiero. Por eso digo que aunque nosotros seamos el CFO y aunque seamos los financieros y aunque la contabilidad tenga que estar cristalina y es nuestra responsabilidad, nuestro reporting no tiene que ser tan financiero como podría ser el de una pyme o al revés, el de una empresa consolidadísima ya que cotiza en bolsa. Las últimas hojas en las que me meto, pues el pipeline. El pipeline, como decíamos, lo he comentado rápidamente antes y tampoco me quiero enrollar, pero en este caso es muy importante. Oye, tenemos dos de una media de 300.000 cada uno que ya tenemos hecha propuesta. Como nos cierren, nos arregla el año esto. Y en cambio, eso si fuera la información, y luego también tengo otros acumulados y tal. Si fuera la información contraria, problema. Y aquí también, por cierto, tenemos cambios en el pipeline. De nuevo, no me quiero enrollar, pero vamos, luego, por cierto, este archivo lo compartiremos también sanitizado y asegurándonos, pues eso, de que la información está completamente anónima. Pero bueno, lo vamos a compartir después y igual podéis ver más detalle. Nos podéis preguntar, por cierto, encantados de resolver dudas por email en academia@tscpo.com, encantadísimos. No me meto a los desgloses ahora por regiones, porque la estructura es exactamente igual. Pero de nuevo, el buen reporting tiene los desgloses que tiene que tener y no hace la locura de decir oye, la empresa va fenomenal. Ah, oye, espera, EMEA va fenomenal, Europa va fenomenal, Asia sigue yendo fatal. Y era el objetivo de nuestra ronda. Asia va un 50% por debajo del business plan. Esta división, esa información es clave. O sea, pensad en el accionable, no en el cumplir. No es tienen que estar las métricas, no es tiene que estar la información, tiene que ser accionable completamente. Entonces, aquí y gasto 5 o 10 minutillos más. Bueno, primero quiero hacer un resumen importante de mensajes que he dado, de buen reporting y mal reporting. El buen reporting que va a tener lo que le guste muchas veces a los inversores o a los fondos, pero ojo, eso tiene que coincidir con lo que le guste al CEO. O sea, el CEO tiene que ser el consumidor de esta información. El CFO o el financiero o la persona que trabaje con él obviamente
tiene que mascarle un poco todos estos números, haciendo la interpretación que vamos a hacer ahora de sacar información de todo esto, pero esa persona también tiene que tener todos los números y saber que cualquier cosa que haga falta, aquí está el número. Entonces, ¿qué le gusta a los fondos? ¿Y qué le debe gustar al CEO también ver y qué es importante que vea? Primero, en lo del cuadre con la contabilidad, y perdona que insista, fundamental. Como vean un número distinto a otro, que en teoría tendrían que ser iguales, como te digo, oye, esto es mi P&L, esto es mi resumen del mes, y no tengan nada que ver, pierdes muchísima credibilidad y das una sensación de decir, oye, este número, sí, solo falla por poco, solo falla por 1000, pero ¿cómo me sé yo que el número de un poco más abajo no falla por 10.000? Da muy malas imágenes. Y además, por cierto, también tiene que haber un cuadre muy claro de coherencia, también de métricas y dentro de sí del reporting. Aquí también, en muchos casos, bueno, a ver si lo tengo en este ejemplo, nosotros nos ponemos, mira, celdas de check, coherencia. Si decimos que el MRR pasa de este a este en este mes y que las variaciones son estas, pues eso, porque hay algunos nuevos clientes, otros que hemos perdido, otros que lo que sea, tiene que cuadrar. Y pierdes una credibilidad enorme si dices, no, me pasa de 175.000 a 180.000, pero el único cambio que ha habido es un cliente nuevo de 3.000 euros. Pues no cuadra, efectivamente. Entonces, ese tipo de cuadres son fundamentales. También incluso lo que decíamos antes de poner, en el ejemplo, por ejemplo, de Acme, es lo de los ajustes. Oye, también esta cifra la van a reconocer porque es la misma que la del MRR que le estás dando en la otra pestaña. La tienen que reconocer. Pero si no cuadra con contabilidad, no pasa nada. Ponemos una línea de ajustes y ahí la explicamos. Después también, eso, mucho cuidado con conclusiones que puedan no ser válidas. Y por eso, por ejemplo, nosotros muchas de las métricas, y esto es especialmente importante en el caso de ACME, que son pocos contratos grandes, las hacemos con medias trimestrales. ¿Por qué? Porque, oye, tú no puedes decir, oye, el CAC es este. Oye, el mes pasado gastaste dinero y no captaste ningún nuevo cliente. No, no, es que el CAC es 70.000. Es que es mentira. Ten mucho cuidado con este tipo de cosas. Entonces, es fácil que habiendo muchos números, o sea, nos dé una falsa sensación de seguridad si no están bien hechos y si no están bien pensados. Otro punto de buen reporting, el burn rate trimestral. Esto, y os juro que esta anécdota es real, un CFO que hubo en un cliente nuestro, antes de que entráramos nosotros, le despidieron por este error, lo juro. No es exageración para quedar mejor en el webinar. Porque dijo en plan, dijo, va todo bien, quemamos 50.000 al mes y no tenía esperado en la parte ni de forecast, ni de reporte, ni de nada, que en julio les caían 100.000 euros más por el tema retenciones e IVA, etc. Por cierto, no he hablado de la parte de forecast, pero porque deliberadamente es la misma estructura. ¿Vale? O sea, la estructura es exactamente la misma, lo que pasa es que poniendo números reales y números proyectados. Por cierto, otro error muy típico, no dar un forecast actualizado. En una startup, los inversores normalmente te exigen poner unos objetivos animales y tú mismo para levantar la ronda prometiste mucho. Es muy habitual que no los estés cumpliendo, por lo menos en la parte de ingresos. Muchas veces no se cumplen ni por ingresos ni por gastos, pero bueno. ¿Qué pasa? Que entonces tú no puedes decir, oye, vamos fatal respecto a business plan, pero no te preocupes, que en el business plan ponía que nos queda dinero hasta octubre del año que viene. Bueno, pues tiene un reporting actualizado. No sé si en el business plan, aquí igual ya ponía que en julio teníamos que tener 200.000, pero no va a pasar si ahora estamos en 120. Entonces, esa parte, esa visión siempre de reporting a pasado comparando con business plan y forecast a futuro es fundamental. Y de reporting malo, no tenerlo. Otros puntos de los que hemos hablado, bueno, reporting malo, un reporting demasiado financiero. Oye, qué fenomenal, que aquí tengo la contabilidad entera, pero ¿cuál ha sido tu churn? No tengo ni idea. Problema. ¿Cómo son tus cortes? ¿Tus cortes están sanas? Que te preguntan. No tengo ni idea. Y dices, pues eso es un problema. También, por cierto, la no separación del adjusted EBITDA. No queremos hacer lo que el ejemplo que comentábamos antes. De enero fue un mes malísimo. ¿Por qué? Porque hay una factura de 100.000 euros de la ronda. Entonces fue un mes nefasto. No, oye, enero, como negocio, sería un mes que tenía sus ingresos y sus gastos, vamos mejor o vamos peor, independientemente de esa factura. Esta separación es clave. Y luego también, por último, error, no adaptarnos al negocio en particular, que esto también he insistido mucho.
también, es decir, el pipeline importa mucho en ACME, las cohortes importan mucho en Flancrest. Y cada uno tiene que tener su análisis. Las cohortes de ACME serían un chiste, porque como tiene un nuevo cliente cada varios meses, serían un chiste. Las de Flancrest, en cambio, son cruciales. Y luego también, por cierto, bueno, por último, creo la separación adecuada. Tiene sentido dividir en líneas de negocio, en regiones, porque una está mucho más madura que otra, y porque quieres ver el crecimiento en particular, y porque quieres ver si tus inversiones, en este caso geográficas, están dando sus frutos o no. También podrían ser, por cierto, no tiene por qué ser siempre geográfico, puede ser líneas de negocio. Aquí también, por ejemplo, hay un análisis que en este caso no está hecho porque el gasto no es tan grande, pero se podría hacer. No está hecho el análisis en Flancrest por países, pero sí sabemos, por ejemplo, cuándo gastamos en personal de ventas en España y en Rest of the World. Esto ya, usando las métricas de España y Rest of the World, nos podría dar para trabajar más. También, por ejemplo, eso, hay gente que está dedicada exclusiva a la sección de B2C. Pues oye, entonces B2C debería ser rentable. Oye, pues no lo es. Porque aquí de margen bruto en B2C tenemos 13.000 euros y no estamos gastando 17.000 en desarrolladores de B2C. Que igual es parte del plan, pero que lo sepamos. Todo ese tipo de cosas es muy clave. También adaptación al negocio, por ejemplo. Bueno, aquí hay otro punto, es que hay mil cosas. Flancrest, al ser muchos clientes pequeños, depende mucho de partners. No es lo mismo captar un partner que captar. O sea, un partner es alguien o sea, tú negocias con él, que él te haga la reventa. Pues eso escala muy bien. Entonces, las métricas de los partners también son importantes. Dicho esto, y comento un par de conclusiones muy rápidas. Bueno, casi no hay ni tiempo, pero por poneros unos ejemplos muy rápidos, que para nada es la completitud, ¿qué cosas podemos sacar de aquí? Por ejemplo, hay unas cohortes súper sanas en Flancrest. Yo capto clientes, el concepto de cohorte, de nuevo, no hay tiempo ahora, pero muy rápidamente, un cliente empieza pagándome X en su mes cero y cada mes me va pagando más de media. Se me caen muy poquitos, en una media de que a los 12 meses se me haya caído solo el 5% de los que capto, esto es muy bueno, y además los que se quedan cada vez me pagan más. Esto de aquí, que los fondos sí que obviamente están muy acostumbrados al análisis de cohortes, esto le puede garantizar una ronda en condiciones sanísimas a Flancrest. Pues como no está en el reporting, macho, una información tan importante, lo llevamos claro. O sea, porque este dato es fundamental, pero fundamental. Otra conclusión que podemos sacar, pues por ejemplo, ya nosotros no sabemos benchmarks muy típicos. El EBITDA ajustado de una startup que está creciendo suele estar en menos 100% o algo parecido. Si nosotros vemos este menos 100% o este menos 82, me parece que es de empresa razonablemente sana o no me extraña. Si fuera un menos 150, en mi resumen al CEO le diría, cuidado, que sepas que estamos por encima de lo habitual. Igual que aquí, tenemos demasiado gasto en personal. ¿Por qué? Porque esta empresa subcontrata también las ventas facturando. Pues oye, ese tipo de cosas, después hay un trabajo enorme de entender todos estos números. Ese trabajo nosotros, de hecho, voy a poner aquí nada, un ejemplo, pero bueno, a toda velocidad. Este sería el ejemplo del reporting de ACME que le pasamos a los inversores. Digo, perdón, a los inversores y al CEO. Le ponemos este pantallazo y le decimos, ojo que el revenue, esto bien, esto mal, APAC bien, APAC mal. Te ha subido el gasto de infraestructura, eso es por este gasto en Amazon Web Services. El personal es total. Es decir, todos esos números necesitan interpretación. Entonces, bueno, ya que estamos a menos 10, quería saber sobre todo si tenemos alguna pregunta en el chat, que veo que sí que tenemos varias, ¿vale? Y después comentamos dudas rápidas de academia. Entonces, la primera pregunta de Carlos, en tu opinión, ¿cuáles son las métricas claves de una startup de producto B2B muy estacional, como por ejemplo venta de abono para plantas a mayoristas? Vale, la estacionalidad, esto es bastante clásico. La estacionalidad para ello, no conozco para nada el negocio en particular, entonces es posible que aquí me pueda columpiar en algún lado. Pero maneras de mitigar la estacionalidad, y ahora entro en las métricas clave, maneras de mitigar la estacionalidad sería, por ejemplo, hacer medias mucho más largas. Hacer medias de 6 meses o incluso de 12 meses. Por cierto, no es casual que aquí en Flancrest, cuando hemos pintado las cohortes, no es nada casual que sean 24 meses. ¿Por qué? Porque de un año completo, de 12 meses, de las cohortes que empezaron entre agosto del 19 y julio del 20, ya tenemos 12 meses completos. Si este negocio fuera estacional, aquí entre ellas, lo voy a poner a pelo vamos, plan criminal,
Imagínate que esto sería el mes de mayo otra vez. Pues veríamos, o sea, al hacer la media de los 12 meses, que aquí veíamos una media de los 12 meses, tendríamos un enero, un febrero, un marzo, etcétera. Y por tanto estamos metidos los 12 meses. Y por tanto, esta información de aquí viene bastante mitigada ya la estacionalidad. Cuando hablábamos del CAC, hacíamos media a 3 meses. En el caso de esa empresa, igual tiene mucho más sentido hacerlo a 12. Efectivamente. También dependiendo, lógicamente, una startup que acaba de nacer igual no tiene tanta disponibilidad de métricas, pero aún así hay que ir midiéndolas. Y en ese caso yo pondría media de 12 meses. En general, métricas clave de startup de producto B2B. Reconozco que puede que me salte alguna por hablar ahora rápido, pero desde luego las variaciones de MRR, prestando mucha atención al net churn. Net churn entendido como yo el mes pasado tenía 173.000 euros de ingresos. Estos 173.000 se me han convertido en un poquito más a lo que luego encima le sumo el nuevo MRR. Churn positivo es que tú tienes pérdida de clientes neta y churn negativo es que tienes ganancia neta. Tus clientes que ya existían, este mes te están dando más dinero, los clientes que ya tenías. Eso es buenísimo. Si yo soy inversor, digo, oye, yo todo lo que hay ahora asumo que es que ya aunque no tocara va a crecer. Y encima puedo invertir nuevo dinero. Oye, pues fantástico. Métricas importantes también, controlar que la CV suba. Pues también lo normal es que tú con tu pequeño, en el ejemplo que ponías, empiezas vendiendo a muy pequeñas y acabas vendiendo al Corte Inglés. Pues a los muy pequeños les vendes, me lo voy a inventar, pues no sé nada del negocio, 100 euros al mes y al Corte Inglés 10.000. Pues que tu ACV vaya creciendo. El TV y CAC absolutamente fundamentales, y de verdad aquí, si tuviera que decir métrica clave, si me obligas a que te diga una, es el porcentaje del TV y CAC, que sea mayor que 3 y empieza a ser ok, que sea 10 es la leche. Y obviamente ya las métricas, que no son tan métricas, sino más financieras, del cash burn, runway y otras que hemos dicho, el margen bruto que no baje, etc. Luego, también, vale, sí, un comentario de Dani, pero bueno, de Oriol también comenta. Los datos del reporting los coges, esto es muy buen punto, por cierto. Los datos del reporting los coges del export del libro diario del software de contabilidad. Creo que el reporting financiero va ligado a un detalle de cuentas contables para poder luego clasificar los datos analíticamente. Vale, entiendo, Oriol, que si preguntas esto es porque, vamos, no conozco tu background, pero te debes haber pegado con este problema en directo. Nosotros solemos cogerlo literalmente del mayor contable. De hecho, en una empresa en particular sí que lo cogemos del diario, nos gusta un poco más el mayor, pero como bien sabes, la información es la misma. Para aquellos que no estéis tan familiarizados con contabilidad, al final es la información más básica contable, apunte a apunte contable, o sea, no hay un desagregamiento más bajo que el del mayor o el del diario. Entonces, nosotros lo que solemos hacer en Startup, esto ya lo comentaremos también en Academy más extensamente, es habitual que la contabilidad no esté tan bien distribuida en cuentas. Entonces, en cuentas contables, que por ejemplo todo está en una 629 de otros gastos. Entonces vamos ítem a ítem del diario del mayor, haciendo que cuadre o sea, asignando a cada uno un centro de coste que por tanto se va volcando aquí. Aquí las fórmulas creo que desgraciadamente no las vamos a compartir porque esto ya es un poco más top secret, pero como ves me lee de varias hojas quién tiene el centro de coste en marketing. Otro tema, por cierto, es que aquí hay que tener mucho cuidado con una cosa, porque todo esto tiene que cuadrar con contabilidad y en la contabilidad, en el diario o en el mayor, no suele venir la desagregación por individuos. Entonces, aquí un suicidio de mal reporting, no lo he comentado porque es que es de demasiado mal reporting, es todo esto poner personal y no tener más desagregación. Primero, te partes para calcular el CAC, porque claro, no estás contando, no sabes la desagregación de quiénes de estos tíos son vendedores y de marketing. El CAC no sé cómo lo vas a calcular. O lo vas a calcular solo con los gastos operativos, que es hacerse trampas al solitario, pero de una forma increíble, porque no es verdad. Estás gastando más para adquirir cada cliente. Entonces, el personal normalmente lo cogemos directamente de las nóminas y ponemos el coste total de empresa. Entonces, es un overkill. En muchas empresas, hasta que entramos nosotros, lo que hacen es de cabeza. Saben que gastan 100 al mes en Google, 200 al mes en no sé qué,
y luego se llevan sorpresones cuando le decimos, oye, fenomenal tus estimaciones, que sepas que en contabilidad tienes muchas más pérdidas. Porque además siempre en estas cosas, cuando uno descubre errores, suele ser a peor. Entonces, bueno, es que pregunta muy de haberte peleado con esto, por lo que veo. Nada, como quedan 5 minutillos, sí quería contaros un poco más de Academy del programa del curso que vamos a empezar el 23 de septiembre, en 3 semanas. Por supuesto, bueno, estáis a tiempo de seguir poniendo alguna duda por el chat, pero yo os comento en general. El programa de Academy os animamos a preinscribiros, por lo menos para que os pasemos más información y una información, una presentación ya muy detallada del horario de cada clase. La estructura imita mucho a la que, por ejemplo, han seguido los MBAs americanos en pandemia. Una masterclass, una clase magistral grabada de hora y media de cada tema, un caso que os proponemos y daremos pistas en la clase grabada de cómo hacerlo. Por cierto, casos sobre startups reales, muchas veces con números sanitizados, lógicamente, pero son casos completamente reales, muy basados en Excel, muy basados en finanzas y después una sesión en vivo al final de la semana que será los jueves sobre las 7:30 de la tarde en general, alguna los viernes a las 7, en la que resolveremos el caso entre todos. Entonces, con ese esquema vamos a seguir 12 temas. Hay 3 temas introductorios, un tema cero, un poco separado de Excel, para ayudar con Excel, un tema de introductoria a startups y una introductoria a finanzas. Por eso muchos nos estáis preguntando cuánto background hay que tener de finanzas o de startups. Creemos que no tanto. Precisamente lo que vas a hacer es aprender un montón de finanzas y de startups. Luego otros temas que son sobre modelos de negocio. Ahí sí que entraremos a muerte en SaaS, entraremos a muerte en Marketplace y entraremos a muerte en otros modelos de negocio. Y luego otras temáticas de cómo funcionan las rondas de financiación, fundamental. Alternativas de financiación, que no todos son las rondas, y hay que elegir muy bien, y uno financiándose mal puede conducir la startup al fracaso, siendo un buen negocio. Y luego otras de cómo se gobierna una startup, cómo es la estructura más legal de consejo de administración, de management, etcétera, de cláusulas típicas de pacto de socios, cosas así. Otra de reporting, que va a ser como esta, pero vamos a entrar en más profundidad y hablando también precisamente de esta parte contable. Y luego también vamos a otro tema de introductorio al Venture Capital. Y si no me equivoco, no me he dejado ninguna sección. En cualquier caso, en academy.tscco.com podéis ver detalle de los temas mucho más granular. ¿Qué nos gusta? Pues nos gusta que son casos reales, nos gusta esta componente de teoría y práctica y luego, sobre todo, queremos que se genere comunidad. Por eso las plazas son limitadas, 60 personas, esto también es muy típico de los MBAs, que creemos que es un número muy bueno y por eso esa cifra está tan estandarizada, de que todo el mundo tenga oportunidad de participar y no sea algo, oye, pues si hay 2.000 personas, pues no se puede interactuar, no se puede interactuar sobre todo live, pero que se cree comunidad. Que son perfiles, estamos viendo, tenemos alguna excepción y excepciones de hecho bastante buenas, pero la gente que ya se está apuntando suele ser de consultoras, auditoras, por ejemplo, de unos 5 a 10 años de experiencia en general. También tenemos mucha gente de empresa grande que le interesa. Tenemos mucha gente de startup, que esas yo creo que pueden aportar mucho en el aspecto comunidad, por el aspecto sobre todo de startup. Tenemos perfiles más financieros de otras áreas. Tenemos algún perfil más senior del que sinceramente estamos más orgullosos que otra cosa. O sea, por ejemplo, el director de la red de Business Angels de Madrid va a estar en ello, que es una persona que sabe un montón, pero decía, si quería profundizar en finanzas de startup, estoy seguro que a nivel comunidad va a aportar un montón. También, por cierto, insistiendo en la parte de comunidad, vamos a hacer directos con CEOs de startup que no queremos casi que sean entrevistas, o sea, dinamizaremos nosotros, queremos que sean los propios alumnos de startup que tienen la oportunidad de decir, joder, una startup tan exitosa como Kobe, que acaba de levantar 14 millones de euros, o por ejemplo, como otra, tenemos también de Graphex, que por cierto veo a Bryce entre los conectados, el CEO de Graphex también nos va a comentar, Graphex lleva muchos años también y una empresa, pero chulísima además, tanto por lo que hacen, por cómo lo hacen. Y eso es una oportunidad, también con gente de Venture Capital, por cierto, de Kibo, etcétera. Creo que es una oportunidad muy buena para todo el mundo. Y también alguna sesión más haremos, pues más privada, pues lo que puede ser ayudar en carrera profesional o opinión personal que podamos tener los que impartimos el curso sobre casos famosos de startup, un poco lo que sea. Lo voy a dejar ya de compartir, yo creo, por cierto, pantalla. Y entonces, bueno, esa es la dinámica.
¿Qué tendréis que hacer si os interesa el, el curso de Academy? Pues lo que os animo es que os preinscribáis. Nosotros estamos recibiendo preinscripciones y después, como las plazas son limitadas, estamos seleccionando los perfiles para mandar la inscripción. Entonces, a la gente que se apuntó antes del 1 de septiembre, perdón, antes del 30 de agosto, a 60 personas ya les hemos enviado la opción a preinscribirse, que algunos lógicamente la están cogiendo y otros no. Y de ahora en adelante, según nos vayan entrando peticiones de preinscripción, las vamos a ir analizando y a enviar la inscripción para siempre asegurar que el máximo de plazas pues, son 60, pero que tenemos pues, los mejores perfiles. Entonces, lo que os animaría es a preinscribiros y nosotros ya con la preinscripción, eso pues os tenemos en el radar y en breve iremos mandando las inscripciones a esta gente que se vaya ahora apuntando sobre la marcha. Entonces, bueno, ya son las 6. Aquí ha colgado también de nuevo mi compañero Dani el link para inscribirse en el Typeform. Y nada, muchísimas gracias a todos por participar. Además, hoy veo que somos más que el otro día, así que nada, contentísimos. Y bueno, de nuevo, al igual que hicimos la última vez, dejaremos la clase grabada y dejaremos materiales compartidos en nuestra web. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos pronto. Hasta luego.